Buenos días, José Luis, amables televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía. Vamos de inmediato con información a propósito del estado de excepción que rige en el país por decreto presidencial. Y también hay acuerdos importantes. 2 acuerdos ministeriales establecen las directrices para el teletrabajo y la reducción, modificación o suspensión de las jornadas laborales durante la emergencia sanitaria que también vivimos. El ministro Andrés Madero señaló que debe haber un acuerdo mutuo. Por su parte, el municipio de Guayaquil suspendió la atención en ventanillas. Veamos. Abajo, entregar papeles no fue tarea fácil en las oficinas del Ministerio de Trabajo, ubicadas en las calles Quito y 1 de Mayo. No estamos recibiendo que todo pueden mandar por internet, por correo. Esa es toda la respuesta que nos han dicho. En el 5º piso, el secretario de Estado Andrés Madero explicaba los alcances del acuerdo ministerial 076 sobre el teletrabajo emergente para precautelar la salud pública. De ahí las demás condiciones, tanto de remuneración como de actividades a realizar, se mantienen para los trabajadores. Es un importante esfuerzo que se realiza porque esto beneficia tanto al trabajador como al empleador. Según el ministro, más de 200.000 trabajadores del sector privado y servidores públicos se han acogido a esta medida mientras dure la emergencia. El acuerdo 077 establece directrices para la modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Que no sean más de 8 horas diarias, que no sean más de 5 días a la semana. Y finalmente, la suspensión emergente de la jornada laboral en caso de actividades que no se puedan realizar y que entre las partes sea la condición de cómo se va a recuperar. La disminución de la jornada es la tercera variable que no puede ser superior a 10 horas semanales. De hecho, habrá la disminución de la remuneración conforme lo establece el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Mientras tanto, en la prefectura se ha dispuesto que 80 colaboradores de los grupos vulnerables y otros 230 de limpieza y personal operativo se queden en sus casas sin que esto implique la ejecución del teletrabajo. Acá solo vienen 60 que son parte de algunas direcciones administrativas que no pueden detener su trabajo. Dando también atención en lo que es mantenimiento vial ante las emergencias. Como ustedes saben, estamos en una época lluviosa donde los ríos están por desbordarse. En el municipio únicamente se podrán hacer trámites en línea o vía telefónica. Habían desalojado el palacio, informó Jorge Escobar. Importante indicarles que más adelante en nuestra entrevista del día estará en vivo el señor ministro de Trabajo Andrés Madero, en una interesante entrevista que no pueden perderse. Y la crisis del coronavirus empieza a hacerse sentir en la economía del país. Pero además quiero contarles que la Asociación de Bancos anunció la reestructuración de créditos a clientes por la situación económica que atraviesa el Ecuador. Además, otorgará 12.000 millones en créditos durante los próximos 6 meses para sectores productivos y microempresarios. Una situación compleja en la economía ecuatoriana en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus. Varios sectores como el de la banca privada toman medidas. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, anunció un plan de reestructuración de deudas para clientes, personas naturales o jurídicas. Conscientes de que esta es una situación muy diferente a la que hemos vivido en años anteriores, seguiremos haciendo lo que corresponde, reestructurar deudas, entregar nuevos créditos cuando corresponden y entregar líneas de liquidez para las empresas que además también lo estén necesitando. Para una moratoria bancaria, medida que se ha tomado en otros países, Prado explica que se requiere un análisis técnico de las entidades encargadas del sistema financiero. Necesitamos coordinación, ¿no es cierto?, directa con la superintendencia de bancos, porque los procesos de aplazamiento, reestructuración y demás requieren cambios en ciertas estructuras de reportería que hacen los bancos y esto requiere de un análisis puramente técnico. Durante los próximos 6 meses, la banca espera desembolsar un total de 12.000 millones de dólares en créditos para todos los sectores productivos y microempresarios. 65% del total de estos 12.000 millones va a estar destinado al sector productivo y el 35% va a estar destinado al consumo.
Esperamos y nuestra estimación es que vamos a hacer alrededor de 3,5 millones de operaciones individuales de crédito. Sin embargo, hay preocupación de los microempresarios por los créditos con entidades bancarias. Pablo Espinosa, dueño de un local de comida rápida, espera que se tome una medida como la moratoria para evitar despidos. En el caso mío, habrá unos $1.500 que hay que pagar mensualmente, más el arriendo, que en el sector no es económico. Entonces ya tienes un valor que no bajan de los $3.500 que tienes que sacar. Las entidades bancarias se sensibilicen con los empresarios, con los negocios, con los emprendimientos. En todo caso, la banca privada asegura que cuenta con liquidez y que las entidades funcionarán de manera normal por la emergencia sanitaria. La banca va a seguir precautelando los depósitos de los ecuatorianos y midiendo en forma adecuada los riesgos económicos. Asobanca se encuentra en conversaciones con el gobierno por el tema de las medidas económicas. Informó Priscila Cadena. ¿Qué cambia en el ámbito laboral tras la implementación del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional? Este y otros temas son los que abordaremos junto al ministro de Trabajo, abogado Andrés Madero, en una interesante entrevista que no pueden perderse. Ya volvemos. Y tal como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al señor ministro del Trabajo, abogado Andrés Madero. Ministro, gracias por aceptar esta entrevista. Además de la emergencia sanitaria, se suma ahora el estado de excepción decretado por el presidente de la República. ¿Qué cambia esto en el ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral y principalmente buscando precautelar la salud de todos los ecuatorianos. Esa ha sido la principal disposición del presidente Lenín Moreno, la principal idea que tenemos desde el gobierno nacional, y entiendo desde todos los ecuatorianos precautelar la salud nuestra, de nuestra familia, y a través de eso en materia laboral nosotros hemos dado 2 herramientas legales para que las personas puedan continuar realizando una actividad productiva sin perjudicar su salud. En este caso, el Acuerdo Ministerial 076-2020, este Acuerdo Ministerial simplifica la manera de ejercer el teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos buscando que con el decreto de excepción reafirma de esta manera que las personas que no estén dentro de las excepciones establecidas en este decreto deben de realizar su actividad de manera no presencial desde su domicilio, utilizando esta modalidad de trabajo que permite realizar las actividades fuera de su lugar habitual. Ministro, ¿qué es esto del teletrabajo? A lo mejor muchos han escuchado la palabra, pero no están familiarizados con ella. Bueno, ¿cómo opera? Valga la oportunidad para que la gente le quede claro. El tema del teletrabajo a veces suena solamente como trabajo telefónico. No, es una palabra compuesta de un vocablo tele, que significa distancia, o sea, trabajo a distancia, trabajo remoto. La principal característica es que la condición laboral lo único que se cambia es en el tema del lugar donde se presta la actividad. Es decir, ya no en las instalaciones de la compañía, en las instalaciones de su empleador, sino fuera de estas. ¿Qué hay en materia de resultados? ¿Es igual de eficaz? ¿Los resultados son los mismos? Con orden, con disciplina, con responsabilidad, siempre se tienen inclusive hasta mejores resultados que de manera presencial. ¿Cuáles son las excepciones a las que usted hace referencia? Bueno, hay actividades en las cuales no se puede paralizar, que están establecidas dentro del decreto. En el tema de actividades industriales, de actividades de cadenas alimenticias, se van a mantener con la prevención y los cuidados del caso, especialmente para la salud de los trabajadores y de las personas que concurran a estos centros, cumpliendo con las normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Ministro, en lo que concierne a la realización de trámites en determinadas dependencias públicas en donde se requiere esencialmente de la presencia, o así había sido siempre, para sacar determinado documento o permiso o licencia. Bueno, inicialmente se han suspendido los términos y cada institución ha dado alternativas claras. Pero lo importante es que el gobierno viene realizando una simplificación de trámites, una digitalización en este sentido, que permite realizar a través de plataformas virtuales. La plataforma gov.es es una de las principales herramientas donde se encuentran sintetizados todos los trámites que realizan las instituciones, y cada uno de nosotros como principales autoridades estamos realizando esquemas a través de presentar alternativas. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, valga la oportunidad, cualquier denuncia o consulta puede ser realizada a través de los canales informáticos trabajo.gov.es
la línea 1-800-266-822, el correo electrónico denuncias@trabajo.gov.es. Ministro, la implementación del teletrabajo es de carácter obligatorio, digo porque a lo mejor existan funcionarios de oficina a los que les exigieran igual ir hacia las dependencias o instalaciones de la empresa y no necesariamente el poder hacerlo desde casa, como usted lo indica, es la especificación. Bueno, hoy está en vigencia el decreto de excepción planteado por el presidente Lenín Moreno, en el cual establece que se encuentra suspendida la jornada presencial, que deben de realizarse todas las actividades de manera remota, es decir, a través del teletrabajo, salvo los casos establecidos en el propio decreto, ¿no? Ese era un decreto, la implementación del teletrabajo, trabajo desde casa. ¿Cuál es el otro? ¿Podría ampliarnos el concepto? Existe también el acuerdo ministerial 077-2020. Este acuerdo ministerial presenta 3 herramientas: la modificación de jornada, la reducción de la jornada o la suspensión de la jornada laboral de manera emergente en los casos en los cuales se requiera realizar esta actividad. Ahora, vamos a otro tema no menos importante, y es que hace pocos días atrás el gobierno anunció la reducción de su gasto corriente en alrededor de 1.400 millones de dólares. Y de la mano con ello hizo importantes anuncios, como por ejemplo la necesidad, decía el presidente, de que los trabajadores seamos solidarios. Y se refería específicamente al sector público, indicando que deberían contribuir de manera porcentual mientras dure la crisis del coronavirus y la baja del precio del petróleo. En ese sentido, ministro, ¿se ha establecido de cuánto es el porcentaje y si va dirigido a todos los empleados del sector público o habrá salvedades? Bueno, actualmente el presidente ha sido claro, la ministra de Gobierno de igual manera, se ha indicado que cualquier medida en este sentido van a esperar por lo menos 15 días. Hoy la principal preocupación del Gobierno Nacional, del presidente Lenín Moreno, es la salud de todos los ecuatorianos. Buscar precautelar, evitar que esta emergencia sanitaria se convierta en un contagio masivo, y estamos realizando todas las actividades necesarias. En ese sentido, la principal preocupación es esa, y estaremos del lado siempre de los ecuatorianos buscando los mecanismos idóneos para evitar cualquier tipo de contagio. En materia de alguna reforma que se haga, siempre será precautelando los derechos de las personas que más lo necesitan. En ese sentido, habrá, usted me dice, una línea disponible y también la página web del Ministerio del Trabajo, a efectos de que si alguien siente que se está atentando contra sus derechos en este momento de emergencia sanitaria y de excepción, pueden hacerlo y pueden hacer la respectiva denuncia. Importante aclarar a la ciudadanía que el teletrabajo no modifica bajo ningún concepto las condiciones laborales en la relación laboral. Simplemente es el lugar donde se presta el servicio que es el cambio que se realiza. Tienen y mantienen toda la vigencia en su horario y en toda la prestación de servicios y actividades. Siempre buscando cualquier tipo para evitar cualquier tipo de violación, pueden acceder a estos canales informáticos, valga la oportunidad de repetirlos, denuncias@trabajo.gov.es o a través del portal web trabajo.gov.es, que se encuentra en la plataforma SUT, Sistema Único de Trabajo. ¿Qué tiempo va a durar este sistema o esta modalidad del teletrabajo? ¿Los 60 días que dure la emergencia sanitaria o más? Está planteado del 17 al 24 de marzo. Bien. Y será revisado por el COE Nacional oportunamente a fin de garantizar la salud de los ecuatorianos. Es decir, que si amerita extender aquello luego del 24 de marzo, se lo hará, ¿no? Se hará y se comunicará oportunamente. Es el COE el responsable según el decreto dictado por el presidente de la República, siempre precautelando la salud de los ecuatorianos. ¿Alguna recomendación final en materia de poder hacer más eficaz el tema del teletrabajo? Porque de todas maneras es un cambio de modalidad, es algo nuevo, distinto a lo que no todos están acostumbrados. Existen diferentes y varias plataformas electrónicas, informáticas que permiten realizar la actividad y los controles. Lo importante es que esta actividad se realice con responsabilidad, tal cual se desempeñaría en las instalaciones de la compañía. Yo estoy seguro y confío que los ecuatorianos somos gente responsable, honesta, trabajadora, que nos gusta cumplir con las metas, y vamos a realizar todo nuestro esfuerzo para demostrar que vamos a salir adelante como país, y en este caso a través de la herramienta de teletrabajo vamos a poder mantener la productividad que todos queremos en el Ecuador. ¿Tienen ya alguna cifra desde que se arrancó con el tema del teletrabajo de cuántas personas están realizando esta forma de trabajo, esta modalidad desde sus casas? Bueno, hasta el día de ayer estaban más de 250.000 casi trabajadores a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, y esperamos que hoy, con la medida dispuesta por el presidente Lenín Moreno, en el transcurso de estos días que vayan alimentando la información, esto crezca exponencialmente. ¿Qué ganamos al final del camino? Bueno, ganamos principalmente la salud de los ecuatorianos, es lo que queremos, evitar contagios masivos como hemos visto en otros países, y que nuestro país salga adelante a través de la productividad, manteniéndose la productividad con estas herramientas legales y
estas alternativas que se están dando desde el gobierno nacional para evitar cualquier problema de crisis mayor económica. ¿Han dado éxito en otras partes o en otras latitudes? Bueno, hemos visto en otras latitudes que están tomando como ejemplo inclusive las actividades realizadas por el Ecuador. Ustedes ven el módulo 171, he sido felicitado por organismos internacionales multilaterales y estamos replicando. El día de mañana vamos a tener una videoconferencia con ministros de trabajo de otros países de la región, quienes van a solicitarnos que expongamos qué hemos hecho en el Ecuador para tomar también como alternativas ellos. Gracias por su presencia, ministro, informándonos acerca del teletrabajo, su implementación y las ventajas que trae en un momento de crisis como el que vivimos. Éxitos. Muchas gracias. Decirle a la ciudadanía que cuenten con el gobierno nacional, que este es el momento de evitar cualquier tipo de movilización y circulación que no sea necesario, aprovechar las herramientas tecnológicas e informáticas y las alternativas legales que hemos dado como gobierno nacional. Gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención del ministro de Trabajo, abogado Andrés Madero. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Medidas de prevención contra el coronavirus. Evitar tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sin lavar. Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo, nunca con la mano. Evitar aglomeraciones o acudir a lugares de concurrencia masiva. Quédese en casa, evite ir a trabajar o ir a los establecimientos educativos en caso de que tenga un cuadro respiratorio. Con 24 minutos de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana se incorpora a la noticia Primera Emisión José Luis Arévalo. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, igualmente para ti, Luisa, muy buenos días y también ratificar el buenos días a todos nuestros amables televidentes. 7:24 de la mañana y nosotros con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Atención, con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos y ante la restricción de movilidad, plataformas digitales servirán de nexo para compras en supermercados. Por otro lado, se intensifican los operativos para evitar la especulación en los mercados. Los comisarios de policía del Guayas inspeccionaron 30 locales de Montebello ante las denuncias de especulación y los reclamos de la ciudadanía. Lo que está caro es la papachola, la zanahoria, brócoli, coliflor, lechuga. No es justo de que en el momento en que estamos pasando en nuestro país, la gente abuse y suban los precios. Las bodegas están abiertas y no quieren, dicen, no, ya está cerrado, pero hoy tienen las bodegas abiertas. No, ya no podemos atender. ¿Para qué? Porque están acaparando para mañana más tarde vender por las cosas mucho más caro. La cebolla está vendiendo pilos a $2. A $1 vendían antes. Un pilito de papa a $2, cuando la libra estaba a 25 centavos en los mercados. La cubeta de huevo valía $2.40, ahora está $3. Valía 15, ahorita $22 un saco de limón. Durante el operativo, 4 personas fueron detenidas. Ellos han llevado a la fiscalía para que un fiscal los recuse y se lo lleve a un juez y el juez decida si van de 15 o 30 días detenidos. No pueden especular con los precios. Ellos son un mercado mayorista y tienen que regirse a los precios oficiales establecidos por el Ministerio de Agricultura. Se respetaron los precios, no se está haciendo especulación, pero ahorita por un simple rumor me están llevando. Los controles continuarán para evitar el alza indebida de los precios en momentos de la emergencia sanitaria que vive el país y para garantizar el abastecimiento de los alimentos. Precisamente el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, indicó que se adoptan acciones en beneficio de la sociedad frente al coronavirus y ante la restricción de movilidad, plataformas digitales servirán de nexo para compras en supermercados. ¿Cuál es el objetivo? Que los ecuatorianos que no puedan ir a hacer compras de alimentos básicos lo pidan a estos proveedores a través de estas plataformas digitales que son los delivery, que permiten que el producto salga de este distribuidor, vaya a la casa y se haga una transacción bancaria. Ante esto se llegó a un acuerdo con las operadoras telefónicas. Para eso hemos solicitado que las operadoras dupliquen los megas de los ecuatorianos y pueda usarlo para justamente hacer estas transacciones. Informó Roselena Vázquez. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Importante, José Luis y amables televidentes, crear conciencia, todos los ecuatorianos unidos en un solo puño para hacer frente a este momento difícil. Dejar de lado
la avilantez de algunos que queriendo pescar a río revuelto quieren hacer de las suyas y aprovechando este momento de crisis buscan, sin pensar en su prójimo, elevar de manera arbitraria los precios de los productos de primera necesidad. Importantísimo de allí el trabajo que realiza, en el caso de la provincia del Guayas, la gobernación a través de la Intendencia de Policía con el control de los precios en los diferentes mercados. Y un trabajo que se realiza no solamente aquí en Guayas, sino en el resto del país. Debemos estar unidos, denunciar a aquel mal ecuatoriano que, aprovechando el momento, quiere, repito, pescando a río revuelto, perjudicar a sus conciudadanos. Afortunadamente hay un compromiso por parte de las autoridades de no permitir este tipo de abusos y vemos a través de los diferentes operativos, José Luis y amables televidentes, cómo van dando resultados. Claro que sí, por suerte la gran mayoría de los ecuatorianos estamos unidos y pensando no solamente en uno, sino en el prójimo, pero siempre sale por ahí uno que otro avivato, ¿no?, que especula, que espera este tipo de situaciones para sacar rédito. Es una persona totalmente irresponsable y que obviamente hay que denunciar, ¿no? Son pocos, gracias a Dios, son pocos, y yo estoy convencido, creo que las autoridades, en este caso la Intendencia, van a ir con todo a por ellos para de una vez cortar este tipo de situaciones, porque obviamente se necesita, ¿no? La cebolla, la papa, son situaciones que son artículos de primera necesidad, productos de primera necesidad que se necesitan para poder estar tranquilos en casa. Claro que sí. Y ahora quiero indicarles que, acatando la disposición municipal, los locales comerciales en la bahía de Guayaquil no atendieron al público durante este lunes. Varios comerciantes consideran que la medida traerá pérdidas económicas, pero reconocen, eso sí, que es necesaria. Ya no se escuchó el grito de comerciantes llamando la atención del cliente. Los enganchadores no interrumpieron el paso. Los vendedores de comida no estuvieron allí para ofrecer desayunos y almuerzos. Y esa ola de clientes que diariamente visitan los más de 13.000 locales en busca de todo no fue parte de la jornada de este lunes, el 16 de marzo, en la concurrida bahía de Guayaquil. Sí, ayer nos enteramos por medio de la rueda de prensa que dio el señor presidente y por boletines que nos hizo entregar el municipio de Guayaquil sobre la suspensión de los centros comerciales que no podemos abrir. Esto es parte de la disposición emitida durante el domingo por parte del Cabildo guayaquileño, con la finalidad de mitigar el contagio del coronavirus. Algunos acudieron normalmente a sus puntos de labores porque desconocían de la medida. No, hemos visto pues la crisis que ha aumentado, que la gente, que pilas, que no abran, pero no sabíamos que había ordenanza municipal de no abrir los locales. Recién me entero ahorita que llego acá. La disposición también incluyó sectores de masiva concurrencia como el Malecón Simón Bolívar, donde las puertas de ingreso permanecían cerradas. El mercado artesanal es otro de los puntos donde no se aperturó la atención al cliente. Y de pronto, si algunos no teníamos ahorrado un dinero, ¿con qué vamos a pasar la comida en el día? La mayoría de los comerciantes vivimos el día a día. Tenemos que recordar que si no abrimos, no trabajamos, no llevamos nuestro pan a nuestra casa. Al final, entre el malestar por las pérdidas económicas que esto traerá, no queda otra alternativa que acatar las disposiciones y esperar a que la alerta mundial desaparezca. Mientras tanto, otros creen que es momento de acercarse a lo celestial. Para el bien de nosotros hay que acatarlo nomás, ¿sí? Prima la seguridad del pueblo y la seguridad de uno. Informó José Morales. Y precisamente en Guayaquil, un día antes de la restricción comercial dispuesta por el gobierno, algunos restaurantes y cafeterías no atendieron desde este día lunes. Los propietarios de otros locales que sí atendieron afirman que el fin de semana registraron una reducción drástica en sus ventas. Esperan que el servicio a domicilio no se afecte por costos de movilización. Veamos. El centro de Guayaquil trabajó a media llave. Algunos locales vendían los últimos platos y en la dulcería icónica por Centenaria solo trabajaron hasta este fin de semana. 15 días, dice. ¿Pero ellos vinieron temprano hoy día? O sea, vinieron a hacer limpieza. O sea, le hicieron una limpieza y se fueron. Desde este 17 de marzo, las últimas restricciones gubernamentales establecen: los restaurantes y cafeterías solo podrán atender con servicio a domicilio.
No pocos se han preparado incluso para el abordaje a los clientes, aunque tampoco se abstraen. Imagínense que para un negocio como el nuestro, que nos baje la venta al 80%, es bastante. Va a haber una especulación de los motorizados, de estas empresas que prestan este servicio. Yo me imagino que esta semana se va a incrementar lo que es farmacia y lo que es su supermercado. Porque eso es lo mismo porque la gente no sale y todo, y con la ley que puso el presidente, solamente domicilio va a trabajar nada más. En un asadero tradicional de la calle Vaquerizo Moreno, nadie se quiso perder el último almuerzo al pie de la brasa y con plena conciencia. Claro, y viene a aprovechar el último momento y a partir de mañana si hay que llevar preparado, pues si no tenemos que hacerlo en casa. Que o sea, están diciendo que se queden en casa, hay que mejor prevenir que antes que lamentar, pues. En las cafeterías contaron fuera de cámara que los dueños debían definir si trabajarían o no. Sin embargo, en otros negocios, sencillamente no les conviene levantar las puertas. Entonces todo eso dice que van a trabajar puerta cerrada, entonces por ahí no se va a poder trabajar. Todo nos perjudica porque, por ejemplo, nosotros ganamos diario y si no trabajamos, imagínense. Es el coronavirus que desde el amanecer de este martes obliga a los ciudadanos a guardar la prudencia en la casa, las calles y el trabajo, tras la filtración del cerco epidemiológico, informó Jorge Escobar. Y autoridades de la SUAY cumplen con acciones para evitar nuevos contagios de coronavirus en esa provincia. Además de cumplir con las disposiciones del gobierno nacional, se ejecutan otras medidas como el teletrabajo, fumigaciones y venta de víveres a domicilio. En la ciudad de Cuenca, las autoridades tratan de hacer cumplir en sus ámbitos de competencia con las disposiciones emanadas desde la Presidencia de la República para frenar el avance del coronavirus. Por lo tanto, las instituciones como por ejemplo Alcaldía, Prefectura, Gobernación y Fiscalía han limitado sus tareas como medida de protección ciudadana. Entramos en cuarentena durante los 14 días. Vamos a trabajar desde la casa a través de teletrabajo. Pero eso no significa que no habrá atención en servicios básicos. Además, se ofrecerá venta de alimentos orgánicos a domicilio. Etapa tiene que trabajar una buena cantidad de sus funcionarios, EMAC exactamente lo mismo, Farmasol, el Hospital del Niño y la Mujer, los Medisoles, todo el Frente de Salud va a trabajar con todo el contingente. En cuanto a mercados y a la restricción vehicular, el ingeniero Palacios expresó. Mercados está trabajando con un buen contingente para la dotación de víveres. La restricción es para la movilidad general, no para la movilidad en caso de tener que ir a comprar alimentos, ir al trabajo, medicinas, asistencia a adultos mayores. Esa no hay restricción para esa movilidad. El servicio va a ser normal, pero personas de pie ya no lo vamos a poder llevar. Las prevenciones también se inician en áreas importantes como el transporte público. Tanto la EMOB como la Cámara correspondiente están juntos en este propósito. Para evitar rumores al observar colas de personas en cooperativas y bancos en las afueras de las mismas, se informa que estas se producen porque son medidas de prevención para proteger a los clientes. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y ahora nos vamos hasta la capital de la República, donde 30 buses recibieron llamados de atención por incumplir la disposición de trasladar únicamente pasajeros sentados. Mientras tanto, en las estaciones de transporte público metropolitano se registró aglomeración de personas durante las horas pico. Veamos. El servicio es solo sentados. Por favor, debemos prevenir nuestra salud. Estas fueron las nuevas disposiciones para el uso de las unidades que se anunciaron desde temprano en las estaciones de transporte público metropolitano, lo que provocó aglomeración de personas, pues la mayoría no había recibido ninguna autorización para tener alternativas en horarios de entrada y salida o trabajar en casa. No hay unidades, ya vamos a llegar atrasada al trabajo. La cola está larguísima y deberían dar más abastecimiento de unidades, ¿no? Así. Esto tenían que prepararse antes de hacer, porque en los trabajos igual estamos llegando tarde. Por más que se sale temprano, no se va a poder llegar. Las autoridades vigilaban que los buses solo salgan del lugar con pasajeros sentados. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma en las pequeñas paradas, a decir de los usuarios, no se respetó a cabalidad. ¿Están todos sentados? Algunos no. Digamos, en el bus que entra 35, estaban entre 40, 45, sí estaba un poco de gente así papada y eso. Además, la mayoría de ciudadanos no contaban con mascarillas, guantes o gel antibacterial. ¿Por qué no comprar? Sí, yo creo en el Señor y yo no tomo precauciones. Él es el que me libra de todas sus enfermedades. Esto pese a las recomendaciones del Cabildo.
Quienes salimos al espacio público, yo recomiendo ya utilizar una mascarilla. Representantes de la empresa de pasajeros señalaron que al menos la desinfección de buses se realizará 3 veces al día. Una pasada a la pico y otra pasada a la pico de la tarde. En la noche, al momento del estacionamiento, también se le vuelve a realizar las desinfecciones. En tanto, las rutas de transporte público fueron vigiladas por la AMT. Durante las horas pico de este lunes, existieron llamados de atención por llevar pasajeros parados. Aproximadamente estamos sobre los 30 vehículos que están incumpliéndose y se emitirán los informes correspondientes para que la Secretaría de Movilidad, quien dispuso el control y que se ejecute esto, tome las acciones administrativas, sancionatorias que correspondan. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a la población que conserve 2 metros de distancia entre personas mientras persiste el contagio de coronavirus en el planeta, informó Sofía Vintimilla. 7:38, momento de una breve pausa. Pero vamos a seguir con más información al volver, así que no se despeguen de la pantalla. Medidas de prevención contra el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotando en forma adecuada, limpiando el dorso entre los dedos y las uñas durante 20 segundos. Enjuagar bien. Y secarse. También usar gel antiséptico. Medidas de prevención contra el coronavirus. Evitar tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sin lavar. Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo, nunca con la mano. Evitar aglomeraciones o acudir a lugares de concurrencia masiva. Quédese en casa, evite ir a trabajar o ir a los establecimientos educativos en caso de que tenga un cuadro respiratorio. Seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes, con más 7:43 de la mañana. Seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Claro que sí, en Manabí se registró el primer caso de coronavirus, mientras que otras 5 personas están en seguimiento epidemiológico. Por otro lado, los profesionales manavitas que permanecían varados en Venezuela llegaron a Manta, donde se mantendrán en cuarentena domiciliaria. En la provincia de Manabí ya se registra el primer caso confirmado de coronavirus. Se trata de una persona que llegó desde España el pasado 6 de marzo. 5 personas de su núcleo familiar están en vigilancia epidemiológica. No presenta mayores síntomas. Refiere una sintomatología por lo cual se le tomó la muestra el día viernes. El día de hoy sale en la mañana ya positivo. Según se informó desde el COE provincial, en 8 puntos de ingreso a Manabí se harán controles para monitorear el estado de salud de quienes ingresen a la provincia. Como Cascol, El Carmen, Pichincha, Olmedo, Puerto López, El Paraíso La 14, San Pablo de Pueblo Nuevo, Pedernal. Además, 36 profesionales manavitas que estaban varados en Venezuela llegaron a Manta y se mantendrán como medida de prevención en cuarentena domiciliaria. Todos mis compañeros son de Manta y Puerto Viejo. Bueno, he decidido venir acá a Manta, pasar acá la cuarentena, luego de ir volver a la provincia del Oro, Machala específicamente donde soy yo. Previo a la medida de restricción de movilidad en ciudades como Puerto Viejo y Manta se registraron largas filas en comisariatos y centros de venta de productos de primera necesidad. Sí, se está deshabilitando, hermano, los productos que se venden necesarios acá. Tenemos durante menos de 24 horas y la gente andamos como loca. No hay nada. Yo estuve mañana a comprar, que iba a comprar zanahoria, pimiento, no había nada, ni limón, nada. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y nos vamos hasta Babahoyo, donde se confirmó un nuevo caso de coronavirus, mientras que varios pacientes ya están por terminar su aislamiento. Por otro lado, numerosas personas se aglomeraron en bancos y centros de abastos para adquirir víveres. Veamos.
Colas en los bancos, aglomeración en los centros de abastos y un nuevo caso confirmado ha sido la jornada en torno al COVID-19 en Babahoyo. El COE provincial se reunió para definir estrategias como los controles con la fuerza pública que se ejercerán en Babahoyo. Ciertamente vamos a colaborar aquí en la ciudad de Babahoyo, lógicamente en coordinación con la Policía Nacional, para hacer la verbalización con la población civil. El gobernador dio a conocer que un grupo de pacientes ya obtendrán el alta y podrán salir de aislamiento. Que vamos a tener, si Dios quiere, 5 personas recuperadas que han sido portadores de coronavirus. Se están estableciendo los mecanismos y protocolos internacionales para volver a hacer una toma de muestra y asimismo darle de alta con un acompañamiento constante del Ministerio de Salud Pública. Así también se confirmó un nuevo caso en el cantón Babahoyo. Se trataría de un médico de la red de salud pública y otro caso sospechoso en el cantón Montalvo que ya cuenta con cerco epidemiológico. En los exteriores del Hospital Martín y Casa se ha instalado un hospital móvil para la atención a los ciudadanos con afecciones respiratorias. En las dependencias públicas laboraron a puertas cerradas, mientras que el alcalde confirmó que no se cortará el servicio de agua. Y aquellos domicilios donde fue cortada el agua la van a establecer el servicio para que de esta manera tener todos en conjunto, no haber conveniente. El perifoneo que realiza la policía y las fumigaciones en buses se ejecuta como parte de los protocolos. Y también concienciar hacia la ciudadanía para que ingresen a sus domicilios en vista que va a haber actividades de fumigación. Las autoridades también han dado a conocer que se controlarán los precios en las ventas de los víveres. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y el puente internacional de Rumichaca está cerrado de manera parcial en la frontera norte. Solo ciudadanos que mantengan documentación que indique cuál es su país de destino pueden ingresar. Para los extranjeros, en los dos lados de la frontera está restringido el paso. Una ciudadana que rompió el cerco epidemiológico fue enviada a Colombia. El control en el puente de Rumichaca y los pasos informales en esta frontera es cada vez más exhaustivo. Para muchos viajeros ecuatorianos que realizan actividades en la ciudad fronteriza de Ipiales, la normativa es necesaria para poder evitar contagios. Quienes vienen desde Colombia firman el protocolo sanitario y pueden ingresar a su territorio. Representantes del transporte pesado solicitaron a las autoridades a que se permita el cruce de frontera de los vehículos que transportan alimentos perecibles para poder evitar que las pérdidas sean cuantiosas. De la misma forma, hicieron acercamiento con las autoridades del vecino país que mediante las normativas correspondientes de prevención se dejará ingresar a los camiones hasta territorio colombiano. De que de pronto los conductores buscar una alternativa de que ingresen pero no se bajen de los vehículos. En puntos fronterizos como Tufiño y Chile se ha podido determinar cómo las labores, sobre todo de campo en los dos territorios, son parte de las actividades diarias. Por ello, el cónsul de Colombia en Ecuador ha buscado socializar con la población de manera explícita el compromiso que se debe mantener con la situación de emergencia que se vive en el mundo. Y se les pide a los conciudadanos colombianos, tanto de la frontera en Chile como de Tufiño, y más que eso, sus propiedades que están al lado y lado. En el recorrido por los pasos informales por donde no se permite el tránsito ni vehicular ni peatonal, decenas de migrantes de distintas nacionalidades buscan cruzar la frontera, lo que es impedido por parte del personal militar que se encuentra ubicado en los 36 pasos ilegales de esta frontera colombo-ecuatoriana. Una ciudadana colombiana que arribó desde España y había sido enviada a cuarentena en la ciudad de Quito, rompió el cerco epidemiológico y viajó sin ninguna protección. En Rumichaca fue evaluada y entregada a las autoridades de su país. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y desde el Carchi nos vamos hasta Chimborazo, donde al momento no se registran casos de COVID-19. Las medidas de seguridad se intensifican en las terminales. Darwin Altamirano aquí con el informe. De esta manera es como personal de salud verifica la temperatura de los viajeros, quienes arribaban a la ciudad de Riobamba. Esta carpa permanece al ingreso del terminal terrestre. Hasta el momento no hay novedades y la gente mira con buenos ojos estas acciones. La movilidad de la gente en el terminal terrestre, al menos este lunes, fue normal, aunque con muy poca afluencia de usuarios. Están cumpliendo con normalidad, están ingresando a cumplir cada uno de sus turnos, con la novedad de que el número de usuarios o el número de pasajeros sí ha disminuido notablemente. Prácticamente hay unidades que están saliendo con 0 pasajeros. Los buses que viajan a las diferentes provincias son revisados para que cumplan con las normas de asepsia.
Con eso podrán disminuir en algo el riesgo de contagio del COVID-19. Mientras tanto, en algunas entidades bancarias la gente no cumplía con las disposiciones y se congestionaban en las afueras. Hasta el momento en Chimborazo no hay casos de coronavirus, aunque se espera mayor control. Por otro lado, las festividades de Riobamba se han postergado hasta nueva orden. Con la misma responsabilidad que amerita en los eventos que por su congregación o las características propias del evento no se deban realizar. Mientras tanto, se hace un llamado a la comunidad para que eviten salgan a las calles y se queden en casa, y así se mantenga en 0 casos de COVID-19. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Y el COE provincial de Santa Elena se reunió para tomar decisiones que eviten el contagio de los habitantes de la península. Este lunes se observó gran cantidad de personas abasteciéndose de alimentos en los mercados. Varias personas denunciaron el sobreprecio de algunos productos. Autoridades que conforman el COE provincial en Santa Elena se reunieron para analizar las acciones que se tomarán para prevenir la propagación del virus COVID-19. Aunque no se permitió el ingreso a la prensa, los representantes del Cantón Santa Elena y el prefecto de esta provincia se manifestaron sobre las decisiones que se han tomado. Se ha declarado también el no uso de las playas, eso como es competencia del municipio, al igual que los parques que son de uso público también se está prohibiendo. Disponer la suspensión de actividades administrativas de todas las direcciones departamentales, a excepción de los departamentos de obras públicas y los departamentos de riesgos. Mientras, los mercados de la provincia se vieron abarrotados de personas que se abastecían de alimentos para estos días de emergencia. Están comprando la gente bastante porque dice que va a estar cerrado y no va a haber alimentos, tenemos que abastecernos nosotros. Estar encerraditos, hacer caso a lo que dice el Ministerio de Salud para poder estar tranquilos y no contagiarse de todas maneras por alguien que esté enfermo de aquello. En algunos casos denunciaban el incremento en los precios. El arroz ha subido una barbaridad. Ahorita están $8, antes estaban $6.50. La papa está 25, ahorita está 60. En la península oficialmente no se ha detectado ningún caso positivo de coronavirus, pero las autoridades están preocupadas y esperan que se radicalice el ingreso a la península para evitar posibles contagios. Siendo una provincia que todavía no tiene contagios, entre comillas, no lo sabemos todavía, ¿qué más si es que cortamos el transporte interprovincial, ¿no? Y habilitar sistemas de sanificación al ingreso a nuestra provincia. El acceso por Guayas y el acceso por la hermana provincia de Manabí. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y ahora queremos informarles que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, propone al gobierno central crear un centro de aislamiento con personas contagiadas con el COVID-19. El anuncio lo hizo la noche del lunes a través de sus redes sociales. Allí indicó que para ello utilizarían las instalaciones de la antigua maternidad Enrique Sotomayor, ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil. La burgomaestre señaló que es necesario que este tipo de pacientes permanezcan en un lugar propicio, pues así se evitaría que este mal se siga propagando en la ciudad. Es obligatorio hacer un cerco epidemiológico que vaya mucho más allá de que el paciente se quede en casa. Este debe ser aislado. He hablado con el vicepresidente de la República también, con la ministra de Gobierno y con la ministra de Salud. Nosotros como municipio de Guayaquil pondremos las instalaciones, pondremos las camas, pondremos las sábanas y todo lo que necesiten. Y hasta donde hemos avanzado en la comunicación con el gobierno central, con estas 3 autoridades, hemos quedado que ellos pondrían los médicos, la medicina y un cerco de seguridad que se emplearían o policías o fuerzas armadas según lo disponga el señor vicepresidente de la República. Y emitidas las nuevas medidas por el gobierno nacional, el municipio de Quito, a partir de este martes, adoptará restricciones exclusivas para el distrito metropolitano. Según el burgomaestre capitalino, esto ayudará a prevenir que más personas se contagien del COVID-19. Desde el día de mañana, martes 17, a partir de las 5 horas. Suspensión del uso del espacio público, suspensión de todas las licencias de actividad comercial para todas las actividades económicas, exceptuando
actividades dispuestas por el señor presidente de la República, como la venta de artículos de primera necesidad y medicina. Se impondrán sanciones de acuerdo con la normativa vigente, sanciones que van hasta $6,000 de multa. A partir del día de mañana, martes 17 de marzo, a las 5 horas, habrá restricción total de la circulación de vehículos y buses particulares, motos, bicicletas, trolebús, ecovía, metrovía. Podrán circular única y exclusivamente motos para entrega de alimentos y medicinas, máximo un pasajero. Se ha dispuesto al EMOP el cierre de los terminales terrestres. El control de estas disposiciones las realizará la Policía Metropolitana, agentes de control, inspectores y supervisores en coordinación con el Ejército Ecuatoriano y la Policía Nacional. Muy bien, seguimos con más información y les contamos que luego de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación dio inicio a una serie de acciones encaminadas a mitigar el contagio del coronavirus entre los usuarios. Contribuir con los cuidados en contra del coronavirus es lo que motivó a la toma de varias acciones. Entre ellas, se decidió que no iban a celebrar los matrimonios que ya estaban agendados entre el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo. Se los ha reprogramado hasta segunda orden después de pasar esta emergencia sanitaria. Al ingreso de las oficinas del registro civil se dispuso la presencia de personal, quienes tienen a su cargo controlar que solo entren aquellos que van a cumplir con el trámite. A los funcionarios que laboran en esta entidad se les proporcionó suministros de seguridad. Cada 2 horas se les concede pausas para que procedan a lavar y desinfectar sus manos. Mascarillas, guantes, el estricto lavado de manos cada 6 o 5 usuarios. Finalmente se recomienda a los usuarios que procuren realizar la mayor cantidad de trámites posibles a través de la página web de la institución. Que el link es virtual.registrocivil.gov.es, donde pueden obtener la mayoría de los servicios. Informó José Morales. Inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día. Atención, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en el país. Con esto se cierran los servicios públicos, excepto las cadenas de alimentación. Las tiendas, supermercados, bancos, hospitales y farmacias permanecerán abiertos. Por 14 días se suspenderá el transporte interprovincial y los vuelos domésticos. El toque de queda regirá desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ecuador registra hasta el momento 58 casos confirmados de COVID-19. De estos, el mayor número de pacientes están en la provincia del Guayas, donde Guayaquil registra 28 contagios. La Asociación de Bancos anunció la reestructuración de créditos a clientes por la situación económica que atraviesa el país. Además, otorgará 12.000 millones en créditos durante los próximos 6 meses para sectores productivos y microempresarios. Con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos y ante la restricción de movilidad, plataformas digitales servirán de nexo para compras en supermercados. Por otro lado, se intensifican los operativos para evitar la especulación en los mercados. Y luego de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación dio inicio a una serie de acciones encaminadas a mitigar el contagio del coronavirus entre los usuarios. Y con esto, Luisa, estamos poniendo punto final aquí a la noticia Primera Emisión. Claro que sí, les agradecemos su gentil sintonía y los invitamos a que sigan con la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vázquez. Que tengan un buen día. Buen día.